Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Empieza, no el primero de la noche deportiva, como ha dicho Irra, porque son las 11:08, no por otra cosa, y escuchamos a Hansi Flick como puntos en Newcastle, y creo que hoy hemos visto una actuación muy buena del equipo. No sé qué prefieres, la segunda parte, en donde habéis jugado a lo que queríais, o los primeros 20 minutos en los que habéis sabido sufrir. Bueno, nosotros le habíamos dicho al equipo que los primeros 15 minutos era muy importante mantener la portería a cero, porque ellos empiezan a presionar uno contra uno, y ha sido así. Pero para mí ha estado muy bien todo el partido. También, después de esos primeros 15 minutos, creo que en la primera parte hemos tenido un 64% de la posesión y ha sido muy positivo. Quizás hemos tenido demasiados errores, pero creo que estoy muy contento. Hoy, ¿cuál de los dos goles de Marcus Rashford prefieres? Un gol es un gol, pero ¿cuál prefieres? Bueno, no lo sé, los tengo que volver a ver, pero para mí lo importante es que son dos goles. Creo que el de cabeza ha sido muy bueno, pero el segundo ha sido también muy bueno. Lo importante es que él vaya cogiendo confianza. Le estamos ayudando. Y yo creo que el segundo es muy bueno. Pero bueno, no estoy sorprendido. Ha habido una pequeña pausa porque estaba Hansi Flick viendo el segundo gol de Marcus Rashford en directo. Supongo que cuando, a pesar de que no seas jugador, siendo el entrenador, les dices que cuando haya presión le dé el balón a Pedri. Sí, desde luego, con Pedri, también con Frenkie de Jong. No es fácil presionarnos, y creo que hoy los dos han hecho un partido muy bueno. Estoy muy contento de que jueguen con esa confianza aquí en la casa del Newcastle. Somos un equipo muy joven, y lo que puedo ver es que el equipo está jugando con esa confianza, y para mí es muy importante. ¿Cómo de importante ha sido esa primera parada de Joan García en este primer partido de Champions de Joan García? ¿Recuerdas esa primera parada? Sí, bueno, recuerdo muchas. Es una excelente victoria la que hemos tenido en nuestra portería. Hemos escuchado ahora a Hansi Flick en los micrófonos de Ricardo Sierra, los micrófonos de Movistar. Un Barça que ha dado la cara por fin contra un equipo inglés. Colocamos ese 3-1 en el marcador. Perdió el Athletic Club, perdió el Villarreal, perdió en el último minuto el Atlético de Madrid, y hoy el Barça, sufriendo hasta el final, ha conseguido una victoria importantísima frente al Newcastle sin Lamine Yamal. Viendo la primera parte ya decíamos, sin Lamine Yamal este Barça quizás se le queda corto, quizás se queda corto en Champions League, pero ha aparecido Marcus Rashford, que es una de las estrellas de la noche sin lugar a dudas, y una de las estrellas de la jornada 1 de esta Champions. Para esto se fichó a Rashford. Es cierto que es el primer día que aparece de manera estelar. 2 goles que dan la victoria al conjunto de Hansi Flick. El segundo, aunque Hansi no sabía cuál elegir, el segundo es tremendo, es un golazo, un gol típico de Premier, ¿no? Que se dice mucho, es que en la Premier parece que disparas desde fuera y se convierte en un auténtico golazo. Pues eso es lo que ha hecho Marcus Rashford hoy frente al Newcastle, volviendo a su tierra, volviendo a Reino Unido. Y otro de los nombres y otro de los titulares es Joan García. ¡Qué debut! ¡Qué debut en Champions League! La pregunta que me hago es ¿por qué Joan García no va a la selección española? Esa es la pregunta que me hago, porque el nivel de este chico es estratosférico. Me parece magnífico, es un porterazo, lo tenía que demostrar.
y yo creo que cada día en el FC Barcelona lo está demostrando. Hay muchas cosas que debatir en el día de hoy. Antes vamos a repasar lo que ha sido esta noche de Champions y esta jornada 1 de Champions. Marcos Bernat, buenas noches. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Los resultados de hoy, ¿cuáles han sido, aparte de ese 1-2 del Barça frente al Newcastle? Pues goleada del Brujas 4-1 ante el Mónaco, Copenhague 2, Bayer Leverkusen 2. Ojo al próximo rival del Atlético que ha protagonizado la goleada de la jornada. Eintracht de Frankfurt 5, Galatasaray 1, Manchester City 2, Nápoles 0. Ha jugado el City casi todo el partido con un jugador más. Y Sporting Club de Portugal 4, Cairet Almaty 1. No te vayas, enseguida repasamos la clasificación, pero vamos a escuchar a Joan García. Un estreno en un campo como este, imagínate, ha sido muy, muy emocionante, pero bueno, muy contento por la victoria. Eres un portero que mete goles. No queda más que ver el primer tiempo, ¿no? Ese balón que ha sacado con la bota derecha. Sí, sabíamos que los primeros minutos sería importante porque ellos apretan muchísimo y bueno, sé que han tenido esa ocasión que por suerte la ha podido sacar y a partir de ahí ya hemos ido creciendo, nos hemos ido asentando en el partido y hemos podido ganar. Tengo un portero aquí al lado, a Miguel Ángel Moyá, que hubiera firmado rápidamente ese paradón, ¿eh? Moyá. Una parada complicada porque ha aguantado hasta el final. Joan, enhorabuena por tu primer partido, el primero de muchos en Champions. Se decía que igual eras un portero, estando en el Español, que intervenías de 15 a 20 veces por partido y que a lo mejor para un equipo grande estaba la incógnita, ¿no? ¿Cómo gestionas ahora el intervenir esas 5, 7, 8 veces por partido, estar un rato más sin tocar el balón, pero después intervenir de esa manera como estás haciendo? Hola, buenas, Miguel Ángel, muchas gracias. Sí, al final es un estilo totalmente diferente. Sí que es verdad que no participo tanto en lo que son a lo mejor paradas o en portería, pero sí que en el juego de pies, en salidas a la espalda de defensa sí que tengo que estar mucho más atento. Pero bueno, me estoy sintiendo muy cómodo. Evidentemente, poco a poco ir cogiendo más cosas, ir sintiéndome mejor en ese sentido. Y bueno, de momento va todo bien, sigo trabajando para que vaya mejor y me estoy sintiendo muy cómodo. El equipo bien, ha costado, pero lo habéis sacado los primeros 3 puntos y se puede asegurar que sois favoritos en esta Champions como el que más, ¿no? Bueno, sí, ha sido complicado. El debut en un campo como este ha sido complicado, pero bueno, nosotros vamos poco a poco. Cuando llegue el partido de Champions, prepararlo lo mejor posible e intentar ganar, sacar los 3 puntos en cada partido y así seguro que irá bien. Bueno, Joan, ¿y la selección para cuándo? Bueno, no sé, eso no depende de mí. Yo sigo trabajando igual, llegue o no llegue, y si por suerte algún día puede llegar, pues yo muy contento. A este paso seguro que más pronto que tarde. Bueno, pues hemos escuchado a Joan García en los micrófonos de Movistar. Le preguntaban en este caso sobre la selección española de fútbol. Él decía que él tiene que seguir trabajando. Marcos, repasamos esa clasificación de la Champions, que a jornada 1 pues sí, no ha cambiado ni mucho menos y tampoco ha variado respecto a lo que va a ser la jornada 8, que ahí será lo importante. Así que el que más goles ha marcado, entiendo que será en primer lugar el Eintracht de Frankfurt, ¿no? Sí, obviamente poco sirve porque hay 14 equipos con 3 puntos. El Eintracht, que es el próximo rival del Atleti, lidera ahora mismo la clasificación después de haber metido ese 5-1, seguido por el Paris Saint-Germain, que es el otro equipo que ha ganado por diferencia de 4 goles. Ganó 4-0 al Atalanta. Por ejemplo, ahora mismo nos deberíamos a españoles entre los 8 primeros para pasar directamente, porque Barça y Madrid con resultados más cortos. El Barça le ocuparía la posición número 12, el Madrid la número 13. Bueno, realmente es el resultado idéntico, por lo tanto la diferencia de goles sería la misma. El Atlético de Madrid se quedaría el número 23, estaría dentro a pesar de esa derrota, y estaría fuera el Villarreal y el Athletic Club de los nuestros, que no entrarían ni en esos 24 primeros después de la jornada 1, que como digo, de poco sirve. De poco sirve, efectivamente. Gracias, Marcos. Chao. Y no nos vamos de la Champions, pero sí cambiamos un poco el formato, porque se ha jugado una previa para clasificarse a esa Champions League femenina y tenemos
grandes noticias porque tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, ambas dos han pasado sus eliminatorias y estarán en el bombo que mañana podremos escuchar, por supuesto, en Radio Marca y sabremos qué rivales en este caso les ha tocado. Empezamos por el Real Madrid. JL, buenas noches. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Podríamos decir que el Madrid ha bailado a ritmo de Linda Caicedo, de la colombiana, que ha sido la auténtica protagonista del partido. Ha hecho una grandísima jugada en el primer gol que finalmente ha conseguido meter para adentro Feller. Ha hecho una jugada maradoniana en el segundo, arrancando desde muy lejos y marchándose de todas las jugadoras del Eintracht para regalarle el gol en bandeja a Brun, y ha marcado el tercero con un buen disparo prácticamente desde la frontal. Así que, sin lugar a dudas, la MVP de un partido plácido y tranquilo para el Real Madrid, donde contaba con el resultado de la ida, en el que el Real Madrid ya había ganado 1-2 en Alemania, y la verdad que no ha temido nunca por el resultado, y la eliminatoria un 3-0, apenas ha hecho una parada la guardameta del Real Madrid en la primera parte, una en la segunda, y poco más de trabajo en la portería del Real Madrid. Partido plácido, como decimos, y mañana estará en el bombo de la liguilla de la Champions el conjunto blanco, que sigue cogiendo buenas sensaciones y que ha ganado los 2 partidos de esta eliminatoria ante el Eintracht de Frankfurt. Con mucho más sufrimiento, el Atlético de Madrid. Buenas noches, Marcos González. ¿Qué tal, Adri? Pues victoria del Atlético de Madrid por 2-1, que se clasifica para la Champions League después del fracaso de la temporada pasada cuando cayó eliminado en los penaltis en esta tercera ronda previa, donde ha superado al Heiken con un partido que ha sido bastante malo por parte del equipo de Víctor Martín en el inicio, pero que gracias sobre todo al desempeño de Luani, que ha conseguido un penalti en el minuto 98 cuando habían añadido 7 en el descuento del descuento para empatar el partido, luego con un buen tanto de Jensen desde la frontal con un gran disparo desde fuera del área que le ha dado la victoria al equipo rojiblanco, que se clasifica y que estará mañana en el sorteo de la UEFA Women's Champions League renovada, que recordemos es ya como el calendario de la Champions masculina, lo que pasa que con menos equipos. Serán 18, jugarán 3 partidos en casa y 3 partidos fuera, así que grandes noticias para el Atlético de Madrid aquí en Alcalá de Henares. Pues sí, grandes noticias para el fútbol español femenino. No nos vamos, como digo, de la Champions, no nos vamos del debate. Vuelvo a repetir, 2 nombres propios hoy en el FC Barcelona, tanto Marcus Rashford como Joan García. Hay que hablar de mucho en Can Barça, hay que hablar de mucho en la Champions, hay que hablar de mucho en el debate. Antes, la 11. Buenas noches. En el sorteo de Miria de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... el 15 de diciembre de 2005. Y el número de la suerte, el... 9. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Esta es una pintura única. Ajá. ¿Y qué vale? Muy cotizada, es de 1931. Anda como mi abuelo. ¿Nota la transición desde el cubismo? Sí, se nota. La pincelada es tan rebelde. Muy punky, sí. ¿Punky? Me la llevo. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 20 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Atención,
Pymes del sector textil, confección y piel. ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Marca la diferencia en tu sector y haz que tu empresa sea más competitiva. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. La Pizarra de Quintana hace un fichaje de categoría. Se une Alex de Llano al equipo de Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, el mejor análisis del fútbol está en Radio Marca. Radio Marca, la radio del deporte. Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Venga, que se ha acabado la jornada 1 de la Champions y ya tienen que pasar a la tertulia de hoy todos los integrantes, que son muchos. Borja Aranda, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Irati Vidal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Boranit. Nacho Lavarga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Amigo Luco Cortés, buenas noches. Qué nutrida está esta mesa de debate, madre mía. Sí, qué bonita, ¿eh? Sí. Muy pintoresca, nutrida, me gusta. Me gusta. Buah. Por cierto, Luco Cortés, no sabes la cantidad de gente que me ha hablado que sea la última vez que en la semana no coincidáis Vicente Azpitarte y tú. Es que no podía el día que tú me dijiste. Se lo dije. Pero no sabes la cantidad de gente que me ha hablado. No puede ser que esta pareja no esté junta en Buenas noches. También te digo una cosa, de los 5 días que hay este programa, 6 días que hay este programa, presentado por ti, yo solo no podía uno. ¿Sabes? Es decir, que el resto sí que podía. Es decir, tampoco. Por porcentaje tenía que ganar yo. Bueno, asumo mi culpa en ese aspecto. Escuchamos al que sí ha ganado hoy, que es Marcus Rashford. Bueno, solamente he visto el segundo y desde luego ha sido un gran partido. Ha sido un estadio complicado al que llegar y hemos jugado un partido muy bueno. Han sido 2 goles muy diferentes, pero los 2 increíbles. Sí. En el gol de cabeza ataca un poquito antes el espacio porque encuentro ese espacio en la defensa y en el área del Newcastle, y ahí es donde ataco y me centro en el contacto con el balón y de rematar hacia abajo. ¿Cuál prefieres, el primero o el segundo? Porque creo que el segundo ha sido increíble. Para mí el de cabeza es más difícil. Lo cierto es que voy a intentar seguir marcando unos cuantos. En el segundo la técnica ha sido muy buena, pero bueno, he estado trabajando en esto toda mi vida y se trata más de tener confianza, de tirar y de cuando estés delante de la portería rival, de atreverte. Decía Joan García que está acostumbrado a verte estos goles en el entrenamiento. Sí, bueno, la verdad que sí, pero volver a marcar uno de estos en un partido es perfecto. ¿Cómo has vivido eso de salir en el 11 titular de Fútbol Club Barcelona? Sí, bueno, ha sido difícil. Lo cierto es que tenemos un equipo con top jugadores muy buenos. También el hecho de llegar a una nueva ciudad, nueva cultura, pero lo estoy mejorando, lo estoy disfrutando, cada vez me siento más cómodo. El hecho de llegar a un nuevo país, creo que a medida que vaya mejorando voy a ser capaz de jugar un mejor fútbol. ¿Cómo ha sido esto de venir a este estadio? Bien, ha estado bien. También con el combinado nacional. Sí, bueno, creo que tenemos y ha sido un partido muy bueno y estoy muy contento. Pues hemos escuchado a Marcus Rashford de nuevo en el micrófono de Ricardo Sierra, el hombre del partido. Yo creo que sin lugar a dudas Irati Vidal, porque siempre decimos que a los ingleses les cuesta mucho venir aquí a España y adaptarse desde el primer momento. Yo creo que lo de Jude Bellingham ha sido una anomalía, pero Marcus Rashford hoy, volviendo a la que es su casa, Inglaterra me refiero, por supuesto, él era jugador del Manchester United, pero hoy la verdad que se ha salido, sobre todo en la segunda mitad, claro.
Bueno, es que ha sido el día de los fichajes del Barça, ¿no? Joan García ha decidido en la primera parte con las paradas y Rashford en la segunda con los goles. Creo que es el primer gran partido. Ya había marcado Rashford en la pretemporada, pero al final el primer gran partido. No estaba acabando de arrancar con el FC Barcelona en este inicio de liga porque le estaba costando esa adaptación, y hoy es que Rashford había venido para esto, para sacar las castañas al FC Barcelona en escenarios como esto, en partidos como este, y yo me quedo con lo que han dicho tanto Flick como Joan García como el propio Rashford, que le parece más difícil el primero por el segundo porque están acostumbrados a ver el segundo, que es un auténtico golazo en el entrenamiento. Eso dice mucho de la calidad de este jugador. Sí, y hay bastante ilusión en Marcus Rashford. Creo que Borja me dejó algún inglés que le fue bien en la Liga, ¿no? Sí, hombre, yo barro para casa. Kieran Trippier, campeón de Liga con el Atlético de Madrid, sinergia espectacular con Marcos Llorente, bueno, pero fíjate que se volvió rápido también por temas personales, sí. Pero es cierto que a los ingleses y a los británicos en general les ha costado un poquito más. Beckham quizás también fue otro jugador que se adaptó bien al fútbol español. Bueno, lo que es una realidad es que Marcus Rashford hoy nos ha dejado pequeños detalles de lo que sabíamos que era como futbolista en Manchester United. Siempre digo lo mismo sobre él. Creo que con esas temporadas en una trituradora como es el equipo ahora mismo inglés, se nos olvida que este chico, a pesar de ser un equipo que iba a la deriva, hizo algunas cifras brutales. Es verdad. Y siendo muy joven, además. Claro, primero la responsabilidad de, en un club que estaba en autodestrucción, ser el que tenía que sacarlo a flote. Luego él, a pesar de los goles, no era equitativo la calidad del equipo para poder mantenerlo en primera línea. Y luego es verdad que sí que podemos ser más críticos con los últimos años, donde a nivel deportivo y extradeportivo se dejó llevar con ese pequeño atisbo de mejora en el Aston Villa en ese tramo de la temporada pasada. Bueno, yo creo que ahora, como él decía, nueva cultura, nueva vida, nuevo fútbol, y además en este equipo como el Barcelona, con estas transiciones que tiene muchas veces, él se puede sentir muy cómodo. A ver, sí que es cierto que hoy hay que hablar de Marcus Rashford, y merecido, es el hombre del partido, ha marcado 2 goles. Además te voy a decir una cosa, viene a hacer un buen partido. También es cierto que todos estuvieron bien, pero bueno, viene a hacer un buen partido contra el Valencia, un muy buen partido Marcus Rashford, a mí me gustó, pero hay que tirar un poquito de freno de mano, o sea, hay que esperar un poco. Es decir, lo que estaba comentando ahora es que en el Aston Villa también empieza muy bien, también comienza muy bien, y luego se apaga conforme va pasando la temporada, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no?, cómo en Barcelona, sobre todo el entorno del Barça, tiene la capacidad de elevar a futbolistas como Marcos Rashford por 2 partidos buenos, y luego Ferran tiene que hacer un esfuerzo titánico para que alguien le dé media caricia, ¿no? Entonces, claro... Pero Luco, yo no creo que sea así, que en Barcelona no están diciendo que Balón de Oro para Rashford. Que no. Al contrario, Rashford ha recibido muchísimas críticas en este inicio de temporada. ¿Barcelona? En Barcelona, Rashford ha recibido críticas. Yo no las he escuchado. También de no estás en Barcelona. A Rashford, Luco, ¿no? Que es un jugador que necesita mimos, que necesita cariñitos, que viene con esa vitola de crack, pero de haber tenido también problemas en el United, y que por eso, ¿no? Ahora que le ha salido un partido bueno, porque la verdad que hoy le ha salido todo, el segundo era un auténtico golazo, le viene bien para sumarse a esa ola buena, ¿no? Y ser un jugador importante dentro del Barça. Lo que necesita ahora mismo es un poco eso, ¿no? De sentirse querido, sentirse importante, y para mí un debut en Champions con el Barça y hacerlo también me ha llamado la atención, porque en los primeros partidos o sea, se ve que no, que es un futbolista con calidad, pero yo tampoco le veía enchufadísimo a lo que es este Barça de Flick, que yo todavía, fíjate, a pesar de lo de hoy, no termino de verle como que vaya a ser un jugador importante dentro del equipo. Es que ese valor de importante, de clave, yo creo que Marcus Rashford desde su fichaje no lo tiene. Es cierto que, mira, hemos escuchado a Marcus Rashford, lo acabamos de escuchar hace 5 minutos, y creo que él ha sido bastante claro. Me estoy adaptando y cada día me siento mejor, ¿no? Es cierto que su progresión, como bien decía Luco en el Aston Villa, creo que en los primeros partidos, no sé si hace 2 goles y 4 asistencias, sí, con un Marco Asensio también espectacular en esa... No, Marco Asensio hizo 4, creo. Sí, por eso, que fue una dupla tremenda la que tuvo Unai Emery en ese mercado de invierno, pero a partir de ahí se apaga. Aquí lo estamos viendo de manera inversa, ¿no? Y lo que decía Irati, yo creo que sí que es verdad, no es que se haya sido muy crítico con Marcus Rashford, pero yo creo que ya había una vocecita en Barcelona diciendo, oye, sí, este jugador quizás talento desde el banquillo no te va a aportar. Vamos a ver. O sea, yo creo que no ha habido críticas exageradas a Marcus Rashford, pero sí ha habido cierta duda, sí ha habido dudas. Yo creo que la gente desde hace... Luco, que estoy aquí en Barcelona, que vivo en Cataluña, que yo escucho lo que escucho. Pero que tú puedes... Pero Valencia está cerca, ¿no? Que tú puedes vivir en la Costa Brava y cuando le pegabais una leche a Ferran sonaba 30
30 veces más que la que le pegáis a Rashford, bueno, que no pasa nada. Sí, eso es cierto. Pero Ferran también se lo ha ganado. Una cosa no quita otra. Más. Pero mi pregunta es, también es verdad que es diferente que por Ferran se pagaron 50 millones y Rashford ha venido cedido, ¿eh? Pero Luco, que Ferran venía con la vitola de ser el gran crack de ese momento, de un Barça que no tenía cracks y que el Barça se gastó 50 millones y eso le ha pesado muchísimo a Ferran. El problema es Rashford, Luco, o es Ferran. La culpa de los 50 millones es de Ferran, pero más allá de eso, es decir, que a mí me parece muy bien lo de Rashford hoy, y también no solo hoy contra el Valencia hizo un muy buen partido, ¿no? Pero estamos hablando ya de la adaptación de Rashford por 2 partidos, que para mí hay que esperar un poquito, ¿no? Es decir, contra un Newcastle, que está muy bien, que es muy difícil ganar en St. James Park, muy difícil, pero que tampoco es la canariña de Pelé, ¿vale? Claro, y luego por ganar a un Valencia mínimos que presentó una imagen de castaña total en el Johan Cruyff, estamos diciendo, jolín, Rashford, qué adaptación. Vale, pero Luco, vamos a poner, yo me esperaría un poco. Pero vamos a poner los puntos, digo yo, ¿no? Vamos a poner los puntos sobre las is. Pero lo digo de Rashford y lo decía de Ardagunes. No, sí, totalmente. Vamos a esperarnos totalmente de acuerdo, pero me refiero a poner los puntos sobre las is. Luco, espera, me refiero en este caso, ¿alguien está diciendo que Marcus Rashford vaya a ser titular en este FC Barcelona? No, pero si es que yo no he dicho que no, vaya a ser Luco, titular. pero que me refiero, los buenos partidos de Rashford se pueden decir, pero es que a pesar tampoco estamos diciendo que Rashford ahora mismo sea Balón de Oro, es que ni siquiera estamos diciendo que Rashford sea titular en este equipo. Ha hecho 2 buenos partidos, pero hoy es el MVP bastante destacado. Con un Barça que no ha sido brillante, con un Barça que no ha podido ejecutar su modelo de juego como sabíamos. Ha sido un Barça pregador. Eso es, donde le hemos visto sufrir en fases con el Newcastle, donde el equipo no fluía y de repente un chico que no estaba teniendo impacto ahora mismo en el equipo es capaz de sacar pinceladas del gran talento que tiene, y evidentemente hoy tenemos que decir que Marcus Rashford ha estado muy bien, que hemos visto lo que puede llegar a ser en Barcelona teniendo en cuenta el rol por el que le fichan y que estoy seguro que cuando van a buscarle se lo cuentan, y él lo que quiere es aportar y sobre todo reivindicarse, y eso, Luco, hoy lo tenemos que decir. Estoy de acuerdo contigo que no podemos pedir que vaya a ser un titular, vaya a ser Balón de Oro, todo esto que tú estás diciendo, y me sacas a Ferran, que por cierto, yo vivo en Madrid, no soy como Irati que vive en Barcelona, pero yo escuchaba a la gente de Barcelona decir que Ferran tenía que ser titular por delante de Lewandowski la pasada temporada porque estaba mejor. Lo siguen diciendo. Entonces, no hagamos comparaciones que creo que no vienen a cuento. Yo Borja, he escuchado poco lo de Ferran, los mimos a Ferran de la gente de Barcelona, pero que sí que he escuchado en esta tertulia, ¿vale? Decir, hay pocos ingleses que se han adaptado a la liga, como Rashford, por ejemplo, Bellingham. Eso yo lo he escuchado en esta tertulia. Ahora hace 5 minutos. Lo acabo de decir. Claro, ahora te lo digo. Borja, te lo digo porque hace 5 minutos yo he escuchado, hay pocos ingleses que se han adaptado tan bien a la liga como Rashford, por ejemplo. No he dicho eso. No he dicho eso. Matiza. Esto luego, ya sabes, Benedicto, que tienes un clip. Claro, es que esto es muy fácil. Yo lo que he dicho es que siendo inglés no es fácil adaptarse a la liga española y que Bellingham ha sido una anomalía. Yo no he dicho que Rashford se haya adaptado como Bellingham, ni mucho menos. Y te hemos puntualizado otros nombres. Efectivamente, y Borja ha dicho que Trippier también en este caso se había adaptado bien. La Liga, es que precisamente Rashford no se ha adaptado bien. Claro, hay que recordar el partido que hace en Vallecas. En Vallecas es un horror. Pero que yo no he dicho que Rashford se haya adaptado bien, he dicho que adaptarse por parte de los británicos a la liga es complicado y que Bellingham era una anomalía, no que Rashford sea una anomalía, que no lo considero, y de hecho hay que decir el dato que estos son los 2 primeros goles de Rashford en partido oficial, en competición oficial con el FC Barcelona. Recuerdo que creo que marcó en esa gira por Corea, pero bueno, partido oficial es el primer gol de Marcus Rashford. Max Arons no se adaptó bien, Luco Cortés. No, Max Arons, te voy a decir una cosa, no se adaptó nada bien, jugó 2 partidos con el Valencia y uno fue una victoria en el Bernabéu. Cuidado. Que yo me daría con un canto en los dientes si muchos de los fichajes del Valencia hubieran rendido como Max Arons, que gana en el Bernabéu. Pero más allá de eso, te voy a... Y el otro contra el Barça, creo, si no me equivoco. Sí, pero el otro no hace falta que lo... Vale, perfecto. Pero también te voy a decir una cosa. Y esto es pro Rashford. Muy bien lo está haciendo Rashford para lo que le ha costado al Barça. ¿Ves? Eso es otro punto de vista. Para lo que le ha costado al Barça,
Rashford, por ahora, muy buen fichaje. Pues por eso había más exigencia sobre Ferran que sobre Rashford. Claro. Ferran costó 50 millones, Rashford llega a 50. Ferran venía para ser titular y Rashford para tener fondo de armario. Pero yo creo que a lo que se puede agarrar hoy el aficionado azulgrana es decir, oye, primera gran noche de Champions, un partido muy complicado fuera de casa contra el Newcastle, oye, y sale Rashford y hace un doblete, ¿no? Yo creo que eso es motivo de perfiles diferentes. O sea, la gente que es capaz de hacer un doblete, de ganar él solo, se me entienda, un partido como este fuera de Champions, sí que da motivos a los que agarrarse. Es decir, tiene personalidad, tiene calidad, ha sido, como hablábamos antes, un partido muy complicado, muy trabado, donde ha tocado trabajar mucho. O sea, no es un partido con el campo hacia abajo, inclinado hacia abajo, en el que pueda tener demasiadas oportunidades. Yo creo que ese es el principal motivo para que Flick pueda pensar, oye, este fichaje, que sí, que nos costó gratis, entre comillas, pero nos puede dar un rendimiento, ¿no? Porque el primer día, la primera noche importante, él ha respondido. Con Arda Güler, que hablabas antes, Luco, por ejemplo, en grandes noches europeas no se le ha visto prácticamente nunca. Pues se le veía en partiditos, en segundas partes, en momentos concretos, pero esto para mí sí que es un golpe sobre la mesa, decir, oye, primera noche de Champions, boom, aquí estoy yo, portada de marca, golazo limpio. Y ahora hay que sostenerlo, eso sí. Ahora hay que sostenerlo y esta es la clave. Es decir, Rashford hoy, todos los halagos del mundo, porque ha sido clave en un partido que se le ha complicado al FC Barcelona, pero esto, para evaluar realmente como jugador, lo tiene que llevar más continuado en las competiciones y luego que le den los minutos suficientes para demostrarlo, porque eso de Arda Güler, la Varga, también tiene que ver con el de la lesión de Lamine. Efectivamente, es que dependerá de eso, porque al final yo creo que al final Rashford viene para ser fondo de armario, porque el Barça fue justito de fondo de armario la temporada pasada, viene a darle ese plus que te suba un poquito la calidad de los que entraban desde el banquillo, y dependerá pues de cómo vaya evolucionando esa lesión de Lamine. En un partido normal de Champions, yo creo que Rashford no es titular. Sí, está Lamine bien. Ahí la importancia de hacer hincapié en lo que estamos diciendo de Marcus Rashford, que es importante para los oyentes de Radio Marca. No estamos diciendo que Marcus Rashford sea un jugador que ahora mismo sea indiscutible en el FC Barcelona, sino que estos minutos, como bien dice Borja, la regularidad que busca Hansi Flick es para cuando el partido se atasque o la lesión de Lamine, que precisamente este ha sido el caso, Marcus Rashford salga a la palestra y, como bien ha explicado Nacho Lavarga, prácticamente ha ganado el partido él solo. Prácticamente, ¿por qué? Porque hay otro hombre, y creo que está ahora mismo con Rulo Fuentes. Joan García puede ser. Joan García, enhorabuena por la victoria. Aparece Joan García en la zona mixta. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. Escuchamos en directo las palabras del portero. Bueno, yo lo único que trabajo día a día para intentar hacer lo mejor posible cuando llega el partido. La verdad que me estoy sintiendo muy cómodo desde el primer día, evidentemente con muchas cosas a mejorar todavía, pero sí, estoy muy cómodo y muy contento. Estamos, Joan, en la transmisión, que parece que lleves años jugando en el Barça. Supongo que la adaptación ha sido bastante fácil y hoy ha sido providencial con ese paradón en la primera parte también, ¿eh? Sí, la verdad que tanto jugadores, el míster, el staff me han ayudado mucho, me lo han puesto muy fácil y lo que he dicho, me estoy sintiendo muy bien y ojalá siga así. Lástima hoy ese último gol en el tramo final, ha costado sufrir un poquito, pero bueno, una victoria importantísima en un campo muy, muy difícil. Sí, una lástima. Nos hubiera gustado ganar con portería cero, pero bueno, ellos han apretado mucho, han tenido sus ocasiones, han marcado el gol al final que nos ha hecho sufrir un poco más de lo que queríamos, pero bueno, creo que hemos jugado muy bien y hemos jugado el partido que teníamos. Esos balones de banda a banda, cuando tú te deslizas de palo a palo, no sé si tienes algún secreto, porque la parada de la primera parte se te ve con una confianza y no es la primera que haces a lo largo de tu carrera. Bueno, son acciones que trabajamos. Al final, con el estilo de juego que tenemos, sabemos que muchas acciones van a ser así, un centro raso por delante de la defensa, y hay que estar rápido ahí. Por suerte hoy la he podido sacar, la segunda no, pero bueno, muy contento. Una última. Tu debut en Champions, ¿qué nota te pones? De 0 a 10, pon una nota. ¿Y te ha dado tiempo a mirar el móvil? ¿Has recibido algún mensaje tras ese debut? ¿Algún familiar, algún amigo? Bueno, no me gusta ponerme nota, pero bueno, creo que he estado bien. Hubiera estado mejor si no me hubieran marcado, pero no, todavía no he podido mirar el móvil. Ahora lo miraré y seguro que... Habréis felicitado a Rashford 2 goles, ¿no? Sí, se lo he dicho, me alegro mucho por él. Al final está trabajando mucho y muy bien, y me alegro mucho por él que haya tenido un partido. Las palabras de Joan García, protagonista. Si no llega a ser Adri por el doblete de Marcus Rashford, seguro que se lleva el MVP. Pues sí, seguro. Como decimos, es que el Barça ha ganado el partido por dos nombres propios que han sobresalido por el resto. Luego hablaremos de más, porque yo creo que Araujo también es una piedra que hay que tocar y más que interesante. Pero lo de Joan García, Luco,
¿qué te ha parecido? Iba a decir la primera gran actuación de Joan García, pero es verdad que en Vallecas ya tiene una muy, muy buena actuación. Hombre, el punto que gana el Barça en Vallecas es de Joan García. Total. Sinceramente. Yo creo que incluso en Vallecas es más determinante que hoy. Sí. En mi opinión, es bastante más determinante porque creo que hay más disparos del Rayo Vallecano en la portería de Joan García que hoy del Newcastle y más difíciles, ¿no? Por ejemplo, el último es un disparo que va al centro, el penúltimo también, pero Joan García a mí me ha callado la boca porque es cierto que comenzó tanto en pretemporada como en el inicio de Liga y dije, no es se ha un buen adaptado portero. bien. Es un buen portero, pero es que para llegar a Ter Stegen hay que beber muchos colacaos. Y resulta que ahora me está callando la boca porque creo que está dando un nivel tal que le está dando puntos al Barça. Y eso es lo que necesita un equipo como el Barça, que su portero le da puntos. Es decir, Courtois le da puntos al Real Madrid, es clave en que el Real Madrid gane Champions o gane Ligas. Alisson le da puntos al Liverpool, es clave. Incluso David Raya le está dando puntos al Arsenal, ¿no? Por lo tanto, ¿qué te voy a decir? Joan García, si hoy es clave, si contra el Rayo fue clave, pues la verdad es que también el fichaje le está saliendo barato al Barça. Y la seguridad que transmite. Eso es. Que yo creo que la clave... Sí, perdona, es eso, ¿no? Que habíamos visto grandes paradas de Joan García, habíamos visto que era, pues eso, no muy efectista, un porterazo en ese sentido. Nos faltaba verlo en este tipo de contextos, en un partido de Champions también, lo mismo que hablábamos de Rashford. Le preguntaba antes Moyá, ¿no? Lo hablaba con él, que es más fácil verlo en el español, que le tiran 30 veces, ¿no? Que haga 5 o 6 paradas espectaculares, que aquí que te pueden tirar 1 o 2 y depende de esas paradas de eso. Pero más allá de esa seguridad, sobre todo lo que transmite, ¿no? A mí me ha transmitido que es un portero que parece que lleva 20 años jugando en el Barcelona, que llena la portería y que el resto de la defensa cree en él. Para mí eso es básico, ¿no? Que no es simplemente un palomitero, por decirlo de alguna forma, sino que es un porterazo de arriba abajo y creo que hoy es la sensación que ha transmitido. Es que además a mí me da la sensación de que el Barça no tenía un buen portero en la portería seguramente desde la Liga de Xavi, esa gran liga que hace Ter Stegen, que para mí es el auténtico MVP, el que acaba logrando esa liga, y sobre todo eso, la seguridad, y a mí la sensación que me da que es la pieza que necesitó el Barça la temporada pasada para acabar llegando a la final de la Champions. Me da la sensación de que en esos partidos loquísimos que tenía el Barça le faltaba siempre la portería, y que sí es verdad que Chesney dio un paso al frente en algunos momentos, pero daba la impresión que prácticamente si te tiraban 2 veces, al menos una acababa en el fondo de la red. Y ahora los propios futbolistas, los propios defensas saben que atrás hay portería y seguridad. Yo creo que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que Flick todavía está buscando a su defensa, que hay muchas más dudas en la defensa del Barça, porque la marcha de Íñigo Martínez ha dejado un hueco increíble, que va turnando entre Araujo, entre Eric García, dependiendo del partido, y no está mostrando esa fiabilidad defensiva de la temporada pasada. Y tener una figura como Joan García atrás, a mí es que me da una seguridad increíble. Y te digo más, a nivel de figura completa con los pies, de paradas y tal, yo no recuerdo un portero del Barça así desde Víctor Valdés. Mira, voy a incorporar a Rulo Fuentes a la tertulia. Rulo, buenas noches. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas de nuevo. Quiero lanzar una pregunta a la mesa y empiezo por Borja, que es ¿por qué Joan García no va a la selección? Viendo el nivel que está demostrando, y creo que también hay que ser pacientes, ¿no? Tiene que seguir demostrando en el FC Barcelona y tiene que seguir haciendo esas actuaciones, pero yo creo que el nivel ya lo dio en el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Pero ¿por qué no va a la selección? Y incluso hago una pregunta un poco más concreta. Es que para mí sería titular en esta selección española. Mira, voy a hacer un pequeño matiz sobre lo que estábamos comentando antes. La risa de Luco. Ahora iré. Sí, bueno, tranquilidad. Luco, es que Luco, sin duda, de Luco, cualquier jugador. Mira, sobre lo que estáis hablando sobre el nivel en general. Joan García en la Liga Hypermotion, cuando juega ya con el Español, se hace con la titularidad y asciende de categoría. Es un guardameta que rinde maravillosamente bien, va de menos a más en la temporada, tiene alguna duda y algún error normal de juventud, pero para mí es uno de los porteros que en máximo nivel le he visto mayor capacidad de progresión en menos tiempo. Es decir, el salto de segunda a primera en su propio rendimiento, no solo ya de categoría, de adaptarse bien, sino de mejorar todavía muchísimo más en un plazo muy corto de tiempo, a mí me impactó sobremanera. No tenía ninguna duda de que él iba a rendir. Muchas veces la clave, y no sé si ha sido la Varga que lo comentaba, es que no es lo mismo tu actuación continuada en equipos donde recibes muchos disparos que en un equipo grande, donde tu determinación tiene que ser mayor, porque tu nivel de concentración tiene que estar preparado, porque vas a hacer 2 intervenciones y tienen que ser claves y fundamentales, ¿no? Entonces, para mí,
creo que no había dudas del nivel de Joan, más allá de la presión y el contexto de fichar por el Barcelona viniendo del Real Club Deportivo Español y cómo le iba a asimilar algo más de perfil psicológico que otra cosa. Y ahora, contestando a tu pregunta a nivel selección, yo creo que en las selecciones tenemos que cambiar muchas veces el concepto, y lo digo siempre, de llevar a los mejores. El seleccionador tiene su equipo, y en su equipo tiene sus roles, donde Unai Simón es su portero, donde tiene a Raya, que es su suplente, y donde tiene a un Remiro que en ese rol de tercer guardameta está muy definido. Ahora, él sabe y es consciente que la entrada de Joan García es meter un portero con un rol y con una categoría que le puede cambiar dinámica dentro del grupo a la hora de un titular o escalar en una posición importante para ser segundo portero. Y eso tienes que hacerlo de una manera estudiada, lógica, y que ese sorpaso sea entendible dentro de un club, como si fuera un club, en este caso en una selección. Entonces yo lo veo más por roles, mantenimiento, y que ahora mismo el equipo funciona, no tocar lo que va bien. Y yo creo que Joan, simplemente por el peso de su rendimiento, acabará entregando, no tengo ninguna duda. Rulo, quiero saber tu opinión antes de que entre Luco Cortés, pero vamos, arrasando la puerta. Con los tanques. Aquí parece que voy a decir yo quién va a ganar el Oscar. Yo voy a dar una opinión normal y corriente. Bueno, lo estamos cebando, Rulo. Vale, ceba. No, a ver, yo tengo una opinión clara de momento sobre este tema. Yo creo que si no hay lesión de ninguno de los tres porteros de aquí a final de temporada, ni de Unai Simón, ni de Remiro, ni de David Raya, yo veo difícil que Luis de la Fuente cambie de opinión, porque, es decir, Luis de la Fuente tiene su portero titular, Unai Simón. Luego, el suplente, que yo creo que le puede mirar a la cara a Unai Simón, es David Raya, que me parece, esto va a gustos, un porterazo. Entonces, si Joan García va al Mundial, eso quiere decir que ha exhibido un nivelazo espectacular. Pero ¿qué iría como tercer portero? Entonces esta es la pregunta. Como tercer portero, todos dentro de la federación, compañeros, el propio Luis de la Fuente, te hablan maravillas del rol, porque también hay que saber qué rol tiene cada uno, de lo que hace Alex Remiro. Compañerismo, cuando uno está cabizbajo por X motivo, ya sea deportivo o no, siempre está Remiro, y siempre en una concentración larga, primero de un parón, como son 10-15 días, y luego de una Eurocopa o un Mundial, que estás 40 días viéndote las caras con los mismos compañeros, necesitas una persona así, un portero en este caso, que sabe que no va a jugar o que lo va a tener muy difícil, pero que acepte su rol. Entonces, De la Fuente considera que Remiro es ideal para ese rol. Yo repito, yo veo difícil que si no hay lesión de por medio, aún exhibiéndose como lo está haciendo Joan García a lo largo de estas jornadas, que cambie su terna de cancerberos, el seleccionador. Sobre todo, Rulo, porque justo no antes de a escasos meses de un mundial, por así decirlo, quizá cuando cambias el ciclo después del mundial es más fácil ir metiéndole en dinámica que justo ahora que le vas a trastocar todo. Oye, que igual hay una lesión que produce que entre en este momento. De hecho, el año pasado este debate ya lo teníamos, ¿no? De por qué no le había llamado la selección estando en español, con el temporadón que había hecho, que había sido probablemente uno de los nombres de la liga, pero yo creo que todos comprendemos esa dinámica que tienen las selecciones, que tienen los equipos con sus porteros, y encima justo en el caso de Joan García también recordad la cláusula que suponía si le llamaban, siendo un ahorro para el Barça si finalmente lo llamaba después. En ese sentido yo creo que nadie duda de que acabará entrando, y oye, vamos a darle también unos meses en el Barcelona, ¿no? para que se termine por consagrar como el gran portero del FC Barcelona. Es decir, veremos, seguro que entra antes o después, y lo lógico es que pudiera entrar después del Mundial. A ver, yo aquí en el tema claro, el tema de Joan García no puede quedar impune, y te juro que no sé, que no conozco la opinión en aquel momento de Nacho Balavarga, pero me la imagino. Claro, yo me voy a remontar al inicio del verano. Claro, yo me voy a remontar al inicio del verano pasado, cuando el argumento del entorno madridista era que Luis de la Fuente no se llevaba a Joan García para que el Barça no pagara los 5 millones de euros, ¿no? Que le tenía que pagar al Español para llegar a los 30 millones como cláusula que tenía en su contrato Joan García. Bueno, todos esos ahora están en la cueva, ¿no? Ahora todos esos no asoman la cabeza, ¿no? Porque Joan García realmente no iba a la selección española para que el Barça no pagara, iba a la selección española porque Luis de la Fuente no quería que fuera. Vale, pues apartado ese tema, ¿verdad? Y apartado tú eso, Nacho Lavarga, que decías, yo creo que decías, eras de los que sí, ¿no?
No, yo te decía que fuera, ya, sí. Tú, Nacho, me parece que tú asomabas el plumero... más meses para el ciclo. Asomabas el plumero ahí, asomabas el plumero de una manera sospechosa, pero no pasa nada. Por cierto, yo como te quiero... Muy buen dato de Luco Cortés, ¿eh? Claro, como yo te quiero, voy a correr un tupido velo. Pero precisamos de Mar para las cosas de Luco. Pero más que continúe Luco, por favor. Y luego está una cosa que ha dicho Rulo, pero que no es porque lo diga Rulo, ¿vale? Es en general porque se dice mucho, sobre todo de los porteros, de la demarcación de porteros para quien es segundo y tercer portero. No, es que Reina hace muy buen vestuario, es que Remiro hace muy buen vestuario, como si Remiro solo valiera para llevar el agua. Vamos a ver, Joan García lo está haciendo muy bien, quitando el partido contra el Rayo y hoy contra el Newcastle. Que esos partidos, la lista de la Fuente creo que había sido antes de estos dos partidos, por tanto, el oportunismo de estos partidos no sirve, ¿vale? Entonces, Joan García, ¿alguien me quiere decir que quitando estos dos partidos, como incluso ya portero del Barça, había hecho más méritos que, por ejemplo, Remiro, que lleva años muy buenos en la Real Sociedad, ganando incluso una Copa del Rey? Oye, yo creo que Joan García es muy bueno, pero Remiro, oye, bien lo estaba haciendo. Luego, David Raya, lo sabe Rulo mejor que yo, 40.000 veces, porque ve 40.000 veces más fútbol que yo. David Raya está a un nivel en el Arsenal brutal, pero brutal. Yo no sé si mejor actualmente que Joan García, no tengo ni idea, pero lo que yo lo he visto está brutal. Y luego, Unai Simón lleva años muy buenos en el Athletic Club. Joan García lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien, y yo creo que va a ir incluso antes del Mundial a la selección española. Pero, tío, o sea, eso no quiere decir que Remiro sea un piernas y que solo sirva para tocar el ukelele en el vestuario. Pero nadie ha dicho eso, al final es un rol. Es un rol. O sea, yo he sido portera. Yo he sido portera y tú sabes en un grupo en el que tu rol es uno o es el otro. Vamos a parar un momento. Con la explicación excelsa que ha hecho Rulo Fuentes de cómo lleva una selección 3 porteros, o sea, Luco Cortés ha recogido que Remiro es un piernas. Pero lo peor es que Rulo puede decir, Benedicto, Rulo puede contar, por ejemplo, el ambiente que había en la selección alemana con los guardametas y ese rol tan especial que se lleva en la Mannschaft, por ejemplo. Sí, pero que yo creo que eso influye en un vestuario. Yo creo que Rulo lo ha explicado a la perfección. Aquí la pregunta es, o la pregunta que yo me hago, y voy con Irati, es, lo habéis nombrado a David Raya, y Rulo precisamente ha dicho que él cree que puede hacerle frente a Unai Simón. A día de hoy, pregunto, sin ningún tipo de maldad ni nada, ¿David Raya y Joan García es mejor que Unai Simón? Y que Irati cuente lo suyo de portera, que lo estaba contando y me parecía interesante. Sí, lo que yo al final, o sea, he sido portera de balonmano, sí que es un rol bastante diferente, porque al final en el balonmano puedes hacer todos los cambios que te dé la gana y no es como en el fútbol, pero tú dentro de un vestuario sabes si eres el portero titular o no. Y a mí me ha tocado, estando jugando en segunda división, que la portera que estaba delante, que estaba en la selección española, jugaba infiltrada antes que jugar yo, aunque yo hubiera entrenado toda la semana y ella no hubiera entrenado. Yo creo que eso, cuando estás dentro del vestuario, sabes y lo aceptas. Y yo me he pegado 6 horas de bus a que se le pase el efecto de la infiltración y luego ya salir yo y sacas las castañas. Entonces yo creo que eso Remiro lo sabe en la selección y también lo sabe David Raya. Por eso también el factor de que normalmente el tercer portero no suele ser quizá el mejor. Lo hemos visto en esta última Eurocopa. Quizá Sullastres no es la tercera mejor portera que tiene la selección española, pero hacía grupo y generaba buen ambiente dentro del grupo. Entonces yo creo que eso es muy importante. Para mí, sobre la pregunta de si es mejor, yo creo que ahora mismo Joan García y David Raya están por delante de Unai Simón, pero también sé que Luis de la Fuente es muy de los suyos, lo ha demostrado con Gavi y con otros jugadores, y que va a seguir apostando por él. Yo creo que Joan García no va a ir a la selección hasta que pueda ser titular, y es muy difícil acabar entrando. Lo vimos con el caso Iker Casillas-Víctor Valdés. Seguramente en algún punto Víctor Valdés estaba mucho mejor que Casillas, pero Casillas era el titular en la selección. Y al final convivieron. Es una posición muy especial la de portero, pero voy a hacer una ronda y os voy a hacer la misma pregunta a todos. Para Irati Vidal, David Raya y Joan García están ahora mismo mejor que Unai Simón. Luco Cortés, David Raya y Joan García por delante de Unai Simón, ¿sí o no? En estado ahora mismo, ¿sí? Yo creo que sí, pero es que estoy con Borja Aranda. Sí, no, pero ahora lo matizamos. Sí, están mejor, sí. Nacho. Sí. También, está mejor. Borja. Pero es que nos haces trampas. Borja, ¿sí o no? Sí, pero Rulo trampas. Fuentes. Se ha ido ya. Rulo Fuentes no quiere entrar en tu juego. Ha desaparecido. Lo que quiero decir con esto, y vuelvo a la explicación que ha hecho Rulo, que me parece sensacional, y lo que acaba de explicar Irati, yo creo,
y mi sensación al llevar una selección es muy diferente, y Miguel Ángel Lara nos lo podría explicar a la perfección. Si 2 porteros, segundo y tercero, consideran, como los 5 que estamos en esta mesa, consideramos que son mejores que el primero, pues quizás conllevaría un mayor problema en la selección. Ya, pero vamos a ver, que tiene razón Irati y tiene razón los que hablan del rol del tercer portero, pero que Remiro no ha logrado ser tercer portero de la selección. No, pero nadie está diciendo 4 eso. Goles. Es decir, tú llegas a ser tercero o segundo portero de cualquier equipo de balonmano, selección de balonmano o equipo de fútbol, siendo un buen portero. Entonces, ¿qué pasa? Joan García, yo creo que si se merece futbolísticamente ir, tiene que ir, pero es que estoy muy con Borja Aranda en esa explicación que ha dado él, y yo lo capté gracias a Luis Enrique Martínez. Luis Enrique Martínez no hacía un all-star de los mejores jugadores de España, no lo hacía. Claro. Luis Enrique Martínez cogía jugadores muy jóvenes, intentaba crear una metodología de juego para que España jugara de una forma que le beneficiaran a todos los jugadores, y de eso también se ha aprovechado Luis de la Fuente, pero no lo digo yo. Lo dice Unai Simón, que públicamente en una rueda de prensa dijo: a mí me ayudó mucho Luis Enrique a poder jugar como estoy jugando ahora mismo con el pie. Entonces, claro, no es un all-star de lo mejor. Una selección ya no ha dejado de ser un all-star de los mejores jugadores de un país. Ahora es un equipo de fútbol que quiere su seleccionador que en torno a él juegue bien, y por eso yo creo que si Unai Simón te está dando buen rendimiento, no hay un argumento para dejarlo fuera. Estoy claro. Además, pero por ejemplo, el ejemplo, un segundito, chicos, voy a dejar reflexionar a todos los oyentes de Radio Marca, y enseguida también está con nosotros Alejandro Segura. El deporte es nuestro. Radio Marca. En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Merengue colchonero, defiende tus colores en el Derbi de las Aficiones 2025. Del Bernabéu al antiguo Calderón, 10 kilómetros rapidísimos de Champions. Corre y conquista la victoria en el Gran Derbi del Run. Inscríbete en derbidelasaficiones.com y demuestra quién manda en la capital. Patrocinan Marca y Radio Marca. Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas, dime una que no tenga ningún sentido. Vamos a buscar la torre, la que Iniesta solo por el segundo palo. Había fuera de juego para Iniesta. El chance de Paula, pase para Iniesta. Fuera de juego, Iniesta. ¡Gol, gol, 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 gol! Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca, la radio de todos los locos que amamos el deporte. ¡Gol! Súper apretada y polémica la jornada. Árbitros y bardelíos en cada jugada. La Liga Española siempre está algo alterada. Y en marcador yo sigo toda la jornada. Este sábado en marcador de Radio Marca, Girona Levante, Real Madrid Español, Villarreal Osasuna, Alavés Sevilla y Valencia Athletic. ¿Te lo vas a perder? Yo no. Pienso escucharlo en marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Raiz y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte. Y en marcador yo sigo toda la jornada. Radio Marca. Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Mira, por ahí está también Alejandro Segura. Buenas noches. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. ¿Qué te parece lo de Joan García? ¿Qué te ha parecido su actuación? ¿Y qué te parece esa pregunta que hacemos, ¿no? De que si tiene que ir con la selección o no tiene que ir. Bueno, yo creo que acabará yendo con la selección. Y a mí la impresión que me da es que va a ir al Mundial, finalmente, Joan García.
Es verdad que al final cualquier seleccionador lo que busca no es quién está mejor, sino montar un bloque, sobre todo cuando tienes una competición tan importante como un mundial en pocos meses, y el bloque de Luis de la Fuente está bastante claro, ¿no? Pero es cierto que Joan está demostrando mucha personalidad, está demostrando que es un portero de los mejores que hay ahora mismo en Europa, como ya demostró con el Español, y hoy por ejemplo saca una con el pie que es increíble, ¿no? En la primera parte con el 0-0, una acción que salva al Barça de ponerse por detrás en el marcador. Estamos hablando de un porterazo y sobre todo se le ve muy cómodo dentro del vestuario del Barça, todo el mundo habla muy bien de él y ha caído de pie. Estoy de acuerdo con Borja Aranda, y yo creo que a todos nos tiene que pasar que cambiemos un poco ese chip de la selección, y me ha encantado el ejemplo que ha sacado Luco, porque a Lucho, a Luis Enrique, lo mataron por él creer en un bloque, pero al final esto del fútbol es resultadista, quien pierde pues es el que le critican, si ganas pues no tanto, pero bueno, lo de Joan García lo veremos a lo largo de este año, que yo creo que va a ser muy comentado, y cada vez que haya convocatoria pues seguro que va a salir el nombre. Y una pregunta para Luis de la Fuente, Segura, ya que te tengo aquí, ¿ha salido Cubarsí lesionado? ¿Sabemos algo más? No sabemos nada todavía de Pau Cubarsí, estaremos atentos. El Barça hace noche aquí en Newcastle, algo que no es habitual, pero hay mala conexión, el aeropuerto está cerrado ya por la noche, el aeropuerto de Newcastle, hace noche, y de hecho mañana, por la mañana a las 10, entrena en la ciudad deportiva del Newcastle y vuelve por la tarde a Barcelona, así que mañana por la mañana el equipo de Flick se ejercita aquí en Newcastle, en la ciudad inglesa, pues ya te digo, porque no se puede volver esta noche ya que el aeropuerto está cerrado. Se ejercita el Barça, entiendo, mañana en Newcastle, porque claro, el domingo le viene el todopoderoso Bordalás. Claro, hay que preparar bien el partido. El sábado por la mañana hay entrenamiento en la ciudad deportiva a las 11 de la mañana. ¿Esa risa segura? ¿Qué pasa? No, hombre, no, pero que además que a mí Bordalás me parece un entrenador como la copa de un pino, ¿eh? O sea, hay que decir que es una risa porque me ha hecho gracia lo del todopoderoso Bordalás, pero que es verdad. Me ha sorprendido. Es que me ha sorprendido, pero que es un pedazo de entrenador, José Bordalás, y está haciendo un trabajo que se acaban los calificativos con el míster del Getafe, pero... Ese partido también se juega en el Johan por fuerza mayor, ¿no? Ese partido también se juega en el Johan por fuerza mayor, vale. Y veremos el de la Real Sociedad, que no está claro. Bueno, es que la fuerza mayor, claro, es que no se puede 7 días no se soluciona. Ya, bueno, la fuerza mayor, no sé, la fuerza mayor yo entiendo que es algo de imprevisto que suele pasar en contadas ocasiones. No, la fuerza mayor en este caso es porque Montjuic estaba ocupado, el Barça todavía no puede usar el Camp Nou, y Montjuic estaba ocupado. Y eso no lo sabía el Barça desde hace un año. Eso sí. Lo sabía, se enteró ayer el Barça. Un sainete más, Luco, un sainete más de por favor, Irati, la fuerza mayor. La fuerza mayor es que mañana se ponga mal a mi abuela y yo no puedo ir a trabajar porque tengo que llevar al hospital. Eso es fuerza mayor. Que hay un concierto, una cosa no quita la otra. Que hay un concierto. Pero una cosa no quita la otra. Que ya verás cuando hecho mal con el tema Camp Nou, sí, pero que la fuerza mayor a la que se referían es que Montjuic estaba ocupado. Es que una cosa no quita la otra. Ya verás cuando le pregunten a Bordalás en la previa por la fuerza mayor, ya. Bueno, escucharemos a ya verá, ya la fuerza mayor. Segura, Rulo, descansar, intentar dormir. Bueno, oye, no sé, ¿puedo decir una cosa más? Sí, pero a Segura y a Rulo los puedo despedir. Segura, Rulo le quiero muchísimo. Venga, dime, Luco. Segura es un tío que cuando se va a otra ciudad no sale del hotel. O sea, cuando viene a Valencia a trabajar yo le digo, tío, vente a tomarte algo conmigo, y no viene el tío. O sea, es un sieso de los viajes futbolísticos. Profesional, ¿no, Luco? A lo mejor. No, es un tío a lo mejor no quiere salir con Luco. Preparando el partido, concentrado. A ver, o sea, yo solo quiero decir una cosa. A ver, Segura. Cuando voy a una ciudad tengo que ir al hotel de concentración del Barça y hacer muchas cosas. Y además, Luco dice esto, pero luego cuando viene de vacaciones, ya no a Barcelona, sino a la ciudad donde vivo yo, no se digna ni a decirme que está en mi ciudad. Así que perro ladrador... poco mordedor. Segura, date una vuelta por Newcastle que tiene pinta de que ahí hay vamos. Cosas de un iris puff. Cosas de matrimonio aquí en este Buenas noches y buenos goles. Gracias, Segura. Gracias, Rulo, descansar. Y ya contaréis mañana en DSF si habéis salido o no habéis salido. Para acabar un poco el tema Barça, es que he notado un poco a Irati que ha ido con el dardo, ha ido con la espada, ha ido con el puñal. Hay mucho dardo hoy, hacia Araujo, me ha parecido. Me ha parecido.
No, yo he dicho que creo que el Barça o Hansi Flick al menos está intentando descubrir cuál es su pareja de centrales. Para mí la pareja de centrales con la que mejor juega el Barça desde la marcha de Íñigo, lo que hemos visto, es la de Eric Cubarsí. A mí me gusta muchísimo más. Creo que para lo que quiere proponer Hansi Flick le da mucha más seguridad con la salida de balón. Me da la sensación de que hoy Araujo ha sido más por cosas que le ha visto al Newcastle, que había estudiado, por el balón parado, las jugadas de estrategia y todo eso, pero que el Barça juega muchísimo mejor con Cubarsí y Eric García. Es la pareja de centrales con la que España fue campeona olímpica, y yo creo que tiene que ser la pareja de centrales del futuro de este Fútbol Club Barcelona, al menos para lo que propone Flick. Pero también es cierto que Flick fue el que se pidió que si tenía que salir algún central no podía ser Araujo, porque es un perfil diferente que le aporta cosas en partidos seguramente como este. Ha hecho un gran partido Araujo hoy, Borja. Sí, yo fíjate que comentábamos esta mañana en la pizarra que se podía dar una situación con el Newcastle, que la hemos vivido, por cierto el gol llega así, que es buscar las aperturas y el balón lateral siempre frontal para darle ventaja al atacante respecto a la defensa que quiere replegar y que quiere volver a área. Y ahí creo que Araujo, el miedo que yo tenía esta mañana cuando lo analizábamos era que su coordinación para lanzar el fuera de juego es quizás el defensor del Barça que más le cuesta, porque es un jugador de mucho ímpetu, de mucha fuerza en la marca, en el poderío aéreo, pero en la interpretación siempre le hemos visto alguna carencia más allá de la salida de balón, que también se le dificulta. Pero es cierto que hoy, en un duelo que era difícil, porque el Newcastle ha salido sin delantero centro, donde ha tenido jugadores móviles precisamente para mucha movilidad de zona y buscar en esa acción que comentaba, creo que ha estado a un gran nivel, y va a ser importante porque la baja de Íñigo a nivel estructural de la defensa del Barça es clave, y tiene que asentarse un futbolista que pueda acompañar a Cubarsí, que precisamente, sin tener a lo mejor grandes virtudes en ese concepto que hemos hablado de Araujo, la que tienes de interpretación de juego, que es una auténtica maravilla. Entonces, encontrar esa pareja para el Barça puede ser fundamental, y que Araujo vuelva a recuperar un altísimo nivel. Es que cuidado, hablábamos en su día de uno de los mejores centrales de Europa, ¿eh? Sí, también sí, pero es hablábamos verdad antes que también es un Irati. Barça que jugaba diferente, yo creo, aquel. No es El un de Barça Xavi, que ¿no? necesitaba. Claro, Sí, era más el de Barça defensa de de Xavi área. ganó una liga ganando 1-0 todos los partidos, Claro. y encerrándose en el Bernabéu ahí, que era el Barça de Bordalás, parecía. El gol de el Casillas. ejercicio que hizo en ese partido en el Bernabéu. Pero yo creo que Araujo hoy le ha ayudado mucho a sus compañeros. Yo he visto muchos movimientos de Pedri pidiéndole el balón. En cuanto recibía Araujo, ya estaba Pedri como loco pidiéndole el balón, ofreciéndose rápidamente para que él no sufriera tanto en esa salida de balón. Sí, pero hablábamos él antes de que quizás lo que le faltó al Barça fue un gran portero el año pasado para colarse en la final, pero también uno de los que tuvo gran culpa de que no se metiera en la final fue Araujo, recordad, que no estuvo nada acertado en varios partidos, y yo este año tampoco le veo amo y señor de la defensa del Barça. Nacho, este ha sido su mejor partido. Hoy su primer gran día, ¿no? Podemos decir. Por eso, que está bastante flojo. A mí la defensa del Barça me deja muchas lagunas, el estado físico también de Cubarsí, que parece que está medio roto, ¿no? Todos los días con los problemas que está teniendo físicos, los laterales, Enrique García, es decir, para mí este Barça no es nada fiable en defensa. Lo que pasa es que tiene tanta dinamita arriba, están todos tan enchufados, y luego tiene para mí lo de hoy de Pedri, que es que ya no le mencionamos nunca porque él hace todo siempre, todos los días bien, pero para mí Pedri ha vuelto a ser el gran eje sobre el que ha funcionado este Barça, ¿no? Y eso disimula las carencias, pero vamos, para mí lo de Araujo es bastante preocupante, a pesar de que hoy sí que ha dado su mejor cara. Sobre todo porque te obliga a Cubarsí a jugar en la izquierda. Yo creo que el Barça necesita un central zurdo. O sea, yo creo que Cubarsí, aunque demuestre un gran nivel en ese costado, no es tan bueno como jugando en la derecha, y yo creo que eso lo está sufriendo el Barça en este inicio de temporada. Yo creo que Cubarsí tiene un gran problema. Mi Cubarsí me parece un buen central, ¿eh? Me gusta, y me gustaba hace 2-3 años cuando saltó Cubarsí. Mira, yo lo digo ya, a mí Maxi Gómez, cuando jugaba en el Valencia, me dijo que Cubarsí iba a ser uno de los mejores centrales del mundo, ya cuando Cubarsí prácticamente ni jugaba en el Barça. Creo que estaba en categorías inferiores y también en selecciones inferiores de Uruguay, y Maxi Gómez me hablaba maravillas de él. A mí me parece un buen central. Creo que en Barcelona se le empezó dando mucho bombo, y luego cuando llegó a Flick fue relegado a la suplencia. Para mí, y no es información, es sensación, desde lejos, porque yo no sigo la actualidad del Barça como puede seguirla, por ejemplo, Alejandro Segura. Yo creo que tiene un problema grande Araujo, y es que no le gusta Flick. O sea, a Flick no le gusta Araujo. Flick, si pudiera, ficharía a otro central que no es Araujo.
Pues él ha pedido que se quede. Por sus cualidades. Hansi Flick ha pedido que se quede. Por el perfil. O sea, el Barça puso en venta a un central porque le sobraba uno, porque con Christensen, con Íñigo Martínez sobraba uno, y Flick pidió que no saliera Araujo. Fenomenal, pero es que entre Araujo y una pata en la boca, Irati me quedo con Araujo. Es decir, le han vendido a Íñigo Martínez y le queda Christensen, Araujo, Cubarsí y Eric García. Pero antes de que saliera Íñigo, él pidió salvar a Araujo. Bueno, Hansi Flick. Yo recuerdo que fue, porque si te refieres al invierno pasado, cuando renovó Araujo... No, este verano. Pero si este verano salió Íñigo Martínez, ¿cómo va a salir también Araujo? Antes de que saliera Íñigo Martínez, sonaba se hablaba de la salida de uno, bueno, y Hansi Flick pidió que no fuera Araujo. Yo sinceramente, si tú a Flick, yo no lo sé, te estoy hablando de sensación, ¿eh? Te he dicho antes que no es información, es sensación. Si tú le dices a Flick, voy a vender por X Araujo y te voy a fichar a otro, yo creo que Flick te hubiera dicho que sí. Lo que pasa es que yo creo que el objetivo del Barça era vender a Araujo para no traer a nadie. Entonces yo creo que ahí Flick dice, pues me quedo con Araujo. Es lo que yo pienso, ¿eh? No te estoy hablando de información, te estoy hablando de sensación. Flick en el Bayern Múnich, Luco, juega con Boateng. Sí, que digamos que es otro central, pero Borja, más cercano al perfil que puede ser Araujo. Que en el Barça no juega con Araujo. En el Barça no juega con Araujo. Pero porque ha tenido... Bueno, de momento es el central por el que más está apostando. Pero sí, de momento... No, Luco. Eso sí, no me hagas trampas. El año pasado no apostó por él. Que era Íñigo Martínez, claro, que interpretó su modelo de juego a las mil maravillas y era el futbolista que mejor coordinaba la salida de la línea para lanzar el fuera de juego para que el Barcelona fuese una máquina absoluta en dejar a los rivales en esa situación. Entonces, sí, claro, ahora se te ha ido ese jugador y tienes tres elementos que son Eric García, que es Christensen y que es Araujo, y tienes que definirte. Christensen lleva sin jugar mucho tiempo por el tema de la lesión, Eric García le hemos visto que no termina de ser fiable al 100%, aunque te rinde en diferentes posiciones, y Araujo, que no es el que mejor interpreta, entonces tiene que elegir ahí. Borja, que me levanto y aplaudo a Íñigo Martínez del año pasado, pero que la cuestión es que no jugaba Araujo. O sea, vamos a ver. Pero que Araujo el año pasado venía de lesión, venía de liarla, y Íñigo Martínez fue el mejor central de la liga. Pero lo que está diciendo Luco es si Íñigo estuviera hoy no jugaría. Pero evidentemente. Seguramente no. Es lo que está diciendo Luco. El año pasado no jugaba Araujo. Que Íñigo Martínez es la reencarnación de Schwarzenegger, perfecto. No, pero el año pasado tuvo un partido. Vale, lo que queráis, pero no jugaba Araujo. El año pasado no jugaba Araujo. Y este año, ¿vale? Cada partido que hay dudas de quién va a acompañar a Cubarsí. Pero que es lógico. Claro, porque está buscando. Ha dejado un hueco muy grande Íñigo Martínez. Vale, entonces yo te digo, Irati, yo te digo, si yo necesito a un central y estoy segurísimo de que me encanta, de que me apasiona, de que esté en mi central, lo pongo. Pero es que cada partido tú tienes una duda de si va a poner a Eric, Araujo o a Christensen. Es más, me está diciendo Borja, no, pero si es Christensen no juega porque acaba de salir de lesión. Ya veremos cuando se recupere bien y se ponga en tono físico. Claro, es decir, es que eso para mí, de sensación, que no de información, denota que Flick, si pudiera tener otro perfil como el de Íñigo Martínez, no pondría Araujo y pondrías ahí al perfil ese. Entonces, es que de entrada lo que creo, el Barça está sin centrales zurdos. Claro. La marcha de Íñigo Martínez ha dejado el Barça sin central zurdo. Y después, de esos que nombrabas, Hansi Flick dijo, si se tiene que abrir la puerta, se la abrimos a Christensen porque viene de lesiones y porque Christensen es un cromo repetido, entre comillas. Es complicado dar puerta a ese tipo de jugadores que no tienen mercado. Por eso el único él se quería quedar a Araujo porque entiende que por su envergadura, por su forma de jugar, en otro tipo de partidos le puede dar otras cosas que le pudieran dar Cubarsí. Y se abrió la puerta al inglés. ¿Tú me puedes firmar ahora en un papel? ¿Tú me puedes firmar ahora en un papel que te apuestas una cena conmigo a que Araujo al final de temporada va a ser titular indiscutible en el Barça? ¿Qué va a ser? No, yo creo que la pareja de centrales de este Barça tiene que ser Eric. Pues ya me has demostrado lo que lo quiere Flick. Pues venga, yo me la juego contigo, Luco. Pero yo creo que sí, yo también. El bono de la cena. La larga puta me la juego. Pero Borja, con todos los respetos, yo contigo y con Nacho no quiero ir a cenar. Vamos a ver. Estás quejándote de que es segura, no sale contigo por los sitios y no te vale con Nacho la Varga y yo. Yo me había tirado un dardo ahora con Irati y me la has chafado ahora mismo. Luco ha puesto preferencias y son claras. Alejandro Segura y Irati le gustan a la gente de Barcelona, a ver. Y Araujo. Y efectivamente, Araujo, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Luco. Yo creo que si Flick tuviera, ya no a Íñigo Martínez, si tuviera un central zurdo,
quizás Araujo no sería titular en este Fútbol Club Barcelona a día de hoy, pero también, como bien ha explicado Arati casi desde el principio, está probando. Está viendo si Christensen, está viendo si Eric, está viendo si Araujo. Y pero lo si que Valencia tuviera Mamardashvili, ¿jugaría Julen o jugaría Mamardashvili? Sí, pero Mamardashvili de cabeza. Pero vamos. Amigo, pero pues escúchame, me tiro en plancha. Bueno, pues la realidad es esta, pues ahora mismo el Barcelona tiene las piezas que tiene y ahora el técnico tiene que encontrar para su modelo de juego, con lo que tiene en plantilla, el mejor que pueda actuar, porque el Barça tampoco tiene la capacidad de ir al mercado por un central que, como bien apuntamos, tendría a lo mejor que ir al mercado a buscar, que es el central zurdo. Sí. Hay que decir que gran partido Araujo, eso es lo que hay que decir en el día de hecho, yo hubo un momento en la pretemporada, viendo que apostaba tanto por Eric en el lateral, que llegué incluso a pensar de que Flick iba a intentar con Koundé en el central otra vez, es que porque insistió muchísimo con Eric en el lateral. Hoy, por cierto, otro partidazo de Koundé. Lo de Koundé de lateral, bueno, que no quisiera jugar de lateral. Bueno, Camavinga no quería jugar de lateral y Valverde no quiere jugar de lateral, pero es que al final tienes que jugar de lateral si eres muy bueno. Eso a mí me parece tremendo que lo manifiesten con esa alegría. Oye, que estás un entrenador y será el otro día. Me parece el otro día súper habitual. El otro día no tuvimos mucho tiempo de hablarlo, pero estoy convencido de que a lo largo de esta semana sí que vamos a poder hablar tranquilamente. Pero lo de que Valverde salga a zona mixta y diga yo soy un pilar en el centro del campo. Es a lo que voy. A mí esas palabras que Koundé, por cierto, pues a mí dijo me gusta que él quería ser central. Él también lo dijo, pero bueno. Ahí me gusta el entrenador que coge y, según hace esas declaraciones, el siguiente partido que se juega lo pongo de titular y de carrilero derecho. Bueno, pues sí, puede ser. y esa es la manera de tú hacerle entender al futbolista. Lo vivimos, y yo que no he sido fútbol profesional, pero he estado en categorías regionales, pasa, el jugador te lo dice, es que no me gusta esta posición, es que estoy más cómodo en la otra, estupendo, pero para mí tu función es esta y tu rol es este, y perfecto, y a lo mejor si no es ese no vas a jugar porque no te veo en donde tú quieres. Koundé jugó en el Girondins también de lateral, es decir, al final son jugadores que por sus características pueden romper ahí, y a mí estoy de acuerdo con lo que decía la Varga, a mí no me gusta que lo hagan públicamente, pero a mí sí me gusta el entrenador que, aprovechando esa circunstancia, no que vaya al banquillo y le pegue un palo de esa manera, sino al revés, que se reafirme en su decisión y decir, pues ahora vas a jugar aquí. Pública y de manera tan rotunda. Para acabar la Champions, que ya se ha acabado la jornada 1, Marcos antes nos ha repasado un poquito lo que han sido los resultados del día de hoy. Vamos a escuchar precisamente a uno que sí ha conseguido la victoria frente al Napoli, el Manchester City 2-0. Escuchamos a Pep Guardiola. Lo que es el Napoli y empezar ganando esta competición del año pasado, estuvimos tan lejos de nuestra mejor versión, nuestro mejor tempo, siempre nos ayuda. Ayer te escuché que era importante empezar ganando, precisamente lo comparaste con la temporada pasada, ese partido contra el Inter, y también te escuché diciendo que parece que no somos favoritos. ¿Por qué? No he dicho esto, es que, pues que tampoco, ¿qué cambia? ¿Qué pasa si soy favorito? Hace 7 años, cuando llegué aquí tenía que ganar la Champions, éramos favoritos, ¿no? ¿Y qué cambia? Soy favorito, hay que demostrar en el verde cada día que jugamos en la Champions, eso es lo que hacemos. Oye, 10ª temporada, Pep, en el Manchester City, no sé si te lo imaginabas algún día estar 10 años en un club. No, llegué con 3 y estaba contento de estar, pero me he encontrado en casa, desde los jefes hasta Chiqui, que le echo mucho de menos, hasta Hugo ahora, que nos estamos conociendo, Ferran, director deportivo, el CEO, que es Ferran es no creo que haya posiblemente un director general mejor en el mundo del fútbol, y me he encontrado en casa, y sobre todo estoy porque en los malos momentos me han ayudado mucho, me he sentido muy protegido, ellos quieren que siga, pues aquí estoy. Pues ahí está el Manchester City y Pep Guardiola, que ha ganado hoy 2-0. Un nombre, un equipo, destacarme de qué es lo que más o el que más os ha gustado en esta jornada 1. Un nombre, simplemente, no os explayéis. Luco Cortés. Bueno, sí, tengo que decir un nombre y no el porqué. El partido de la Juventus-Borussia Dortmund me encantó, me apasionó, y sobre todo que vuelva Vlahovic a jugar con la Juve y que lo haga bien, y que aparquen sus problemas, me parece un plus para la Juve. No es un equipo que vaya a ganar la Champions, pero sí te puede meter un ataquito al corazón, sí que te puede meter un sustito, ¿sabes? 4-4, partidazo. Irati. Pues yo es un equipo que evidentemente tampoco va a ganar la Champions, no está para eso, nos estaba sorprendiendo en la Europa League y me encantó el Bodo. El Bodo Glimt yo creo que va a dar más de alguna sorpresa en esta Liga de Campeones, sobre todo al que le toque ir a jugar allí. Y eso que falló un penalti, podía haber ganado el partido remontando un 2-0 y empatando a 2. Borja Aranda. Hombre, a mí el que más me ha gustado es el Paris Saint-Germain, porque mantiene la dinámica, pero desde la grada, Lucho. Evidentemente yo me voy a quedar con el Pafos.
que me parece que aguantar el partido... Oye, lo de que David Luiz... Esto, pero los siguientes de Radio Marca, primero, que a lo mejor no lo saben. No, déjame. Que David Luiz... Primero, don Juan Carlos Carcedo, entrenador. Empezando ya por ahí. Pero luego, lo de David Luiz... Don David Luiz, que ha vuelto de Brasil para jugar en el Pafos después de pasar por Fortaleza y Flamengo. Vaya. Y David Goldar. David Goldar, que hace un partidazo. Pepe, el ex del Cartagena, jugando en el centro del campo. O sea, es un equipo absolutamente de exótico, culto, el Pafos. Que se queda con un futbolista menos y que es capaz de sacar un empate a 0 en su debut en Champions contra Olympiacos. Entonces, a mí me parece que tenemos que mencionarlo. Por cierto, y en punta, un ex del Español, como es Di Mata, que es el tercer jugador que ha sido marcar el gol más rápido de la Liga Hypermotion. Ahí os dejo el dato, ala. Nacho, voy a casa. Hay que llevarte como corresponsal del equipo, con qué cariño lo tratas. Yo siento ser menos pizarrita que mis compañeros, pero me quedo con Marcos Llorente, porque el tío hace unas transformaciones, ¿no? Se vuelve en un auténtico animal. Contra el Liverpool ya hace 5 años, ¿no? Se cargó al equipo con esos 2 goles que hizo que Simeone le pusiera de delantero, y repetir lo que hizo ayer, a pesar de que no le sirvió para que su equipo puntuara, me pareció una auténtica burrada, ¿no? De esas cosas extrañas que tienen algunos jugadores en algunos estadios, y Llorente para mí demostró que eso, ¿no? Que es capaz de hacer cosas espectaculares como lo había hecho ya hace 5 años. Sé que la gente se va a poner muy caliente ahora. Se va a poner muy caliente, se va a enfadar, no caliente Luco como también. está Luco. Yo ya lo estoy desde hace tiempo. Efectivamente, se va a enfadar. Escuchamos a Josep María Bartomeu. Bueno, Esto ha sido claro desde algunos ámbitos. Lo que está claro es que el Barça ha tenido desde esos años grandes éxitos. Hemos tenido el mejor jugador de la historia del fútbol y hemos ganado con todo merecimiento en los campos. Ha vuelto a reflotar el caso Negreira por el juicio. Escuchábamos a José María Bartomeu decir que el Barça ha ganado con todo merecimiento por el talento que tenía el equipo. Nacho Lavarga, el caso Negreira, ¿hasta dónde puede llegar? Pues la verdad que no lo sabemos, ¿no? Yo creo que entre la gente existe esa sensación de que esto no va a llegar a ninguna parte, a pesar pues de lo que hemos escuchado, de las informaciones que han salido también del hijo de Negreira diciendo que esos 7 y pico millones no eran para los informes. Recordad el paripé de aquellas cajas llenas de informes que mostró Laporta en la enésima performance del presidente. Yo creo que tengo la sensación, como la puede tener nuestros oyentes, de que esto no va a ir a ningún lado, a pesar de todo lo que está saliendo y de todas las declaraciones e informes que vamos conociendo en los últimos tiempos. Irati, parecía que se había olvidado el tema, ¿eh? Yo ya ni me acordaba de Negreira, ¿eh? No me acordaba de su nombre, tú. Bueno, eso de la justicia va despacito. Sí, va. Yo creo que una cosa no quita la otra, que el Barça durante muchos años ganó porque tenía el mejor equipo de fútbol que lo ha tenido durante ese periodo, uno de los mejores de la historia del fútbol recientemente, y a mí la impresión me la da, y lo estoy diciendo aquí en la tertulia, en Radio Marca, que es un caso de corrupción que yo creo que no tuvo afectación en el fútbol, pero que un caso de corrupción entre los que mandaban en el Barça y Negreira. A ver, yo desde luego que es algo anormal en el fútbol, sí, y es algo que no se puede permitir, y es algo que hay que meterle el tijeretazo. Es decir, me da igual el club que sea. Noto una cierta pasividad de los demás clubes, de todos. Me da igual que te llame Real Madrid, Valencia, que Sevilla, de todos. Creo que se debería haber alzado más la voz. Noto una pasividad de la Liga, que desde un principio dijo: esa ley ha trascendido, nosotros no podemos hacer nada. Mentira, seguro que puedes hacer algo. Y luego yo que creo que no se va a poder demostrar nada, porque es muy difícil demostrar eso, salvo que no lo veas con el dinero dándoselo en la mano y pudiendo ejecutar algo con ese dinero. Pero me parece que es una falta de ética lo suficientemente grande como para que tú sanciones de alguna forma. Yo creo que esto, si hubiera pasado en otra liga o si hubiera pasado en la Champions League, no hubiera pasado de tanto soslayo como ha pasado en España. Creo que el tema arbitral está ahora mismo enjuiciado y gobernado por los dos grandes, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Me parecen acertadísimas en otro bando las palabras de Di Marcho, de De Chervi, después del partido entre el Olympique de Marsella y el Real Madrid, diciendo que han agitado durante 3 días el partido y han obtenido su recompensa. Vino a decir De Chervi, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con él, y por lo tanto yo creo que todos tenemos que ser primero más críticos y luego más inteligentes ante esta situación.
Bueno, yo creo que evidentemente a nivel legal tenemos que esperar a que se dictamine y que salga toda la información según sentencia. Y luego, lo que sí que creo que no hay ninguna duda, y Luco lo ha apuntado ya, es que lo mires por donde lo mires, la explicación vaya hacia una vía o hacia otra, éticamente es algo que deja marcado a un club y a una situación que creo que evidentemente no tenemos que pasar como desapercibida o no verla. Es decir, independientemente luego de lo que diga y se evalúe de lo que ha sido toda esta situación de Negreira en el FC Barcelona, a nivel ético es incuestionable que sinceramente deja mucho que desear. Es que algo ha pasado, yo creo que hasta ahí todos llegamos, tendrán más culpabilidad unos que otros, pero algo ha pasado. Y como bien dice Luco, yo estoy en esa opinión, me parece que está pasando muy de soslayo, que parece que las cosas, como digo, es que lo de Negreira ya no sonaba mucho, es verdad que antes quizás eran demasiados cansinos, pero por lo menos que tenga algún castigo. Es que parece que se va a ir de rositas, ¿no? Y yo no creo que solo mancha el fútbol. Pero yo creo que ahí es importante lo que decía Borja, que primero se tiene que dictar totalmente. Tiene que pasar por el juez, y yo creo que en el caso de que salga culpabilidad del FC Barcelona o se demuestre algo, ahí la Liga tiene que actuar y sancionar, porque si no, no queda manchada la imagen del Barça, solo queda manchada la imagen de la Liga. Ahí está, voy con eso, que no solo queda manchada la imagen del Barça, es que queda manchada la imagen de la Liga. Pero que me da igual que no salgas culpable. Yo creo que, decir, Luco, es que también el resto de equipos, o sea, tienen culpa también, de no meter la obviamente que tienen culpa. Pero lo primero que he dicho, todos, nadie quiere que sancionen al Barça en el fondo, ¿no? Porque entonces perjudicaría al fútbol español, entonces el resto de equipos callan. ¿Quién se ha quejado? El Atlético un poquito. Es que ha habido muy pocos equipos, ¿no? Que han mencionado este tema. Yo recuerdo el primero, el Sevilla, que es el primero en lanzar el comunicado, Sevilla, el Athletic Club y los otros cagancho generalizado. Generalizado, y eso no puede ser. Todos los demás y que el Real Madrid medio forzado. El Real Madrid lo hizo al final, cuando ya vamos, o sea, bueno, es un tema y además va sacando pecho de que ha sido el que más, cuando es totalmente falso. Es un tema que, como bien ha dicho Borja, pues es un tema legal y que veremos a ver en qué se soluciona y en qué acaba, pero vuelvo a repetir que yo creo que si al final no hay ningún culpable, por lo menos que salga alguien y explique qué ha pasado, porque si no hay nada punible o no hay nada que reciba un castigo, la verdad que merece explicación. Quiero preguntaros, para acabar, no sé si sabéis que un entrenador que estuvo muy de moda en el Real Madrid es el hombre del día prácticamente, fuera de la Champions. Overvolt de Blecker. Sí, sigue. A ver, ¿cuántos árbitros te sabes? Habías empezado bien. Sí, había empezado bien. Vamos a escuchar a José Mourinho. Son 25 años. Han pasado 25 años, pero no vengo a celebrar mi carrera. Han pasado 25 años desde que tuve la oportunidad de trabajar en uno de los clubes más grandes del mundo. Como representante de los millones de aficionados del Benfica en este mundo, quiero decir que ninguno de los clubes gigantes que he tenido la oportunidad de entrenar me hizo sentir más honrado y más motivado de ser entrenador. Pedro Barata, periodista portugués de Expreso, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué significa la llegada de Mourinho al Benfica? Bueno, es una noticia que puedo decir que ha paralizado al país. En las últimas 48 horas, teles, periódicos, webs no han hablado de otra cosa. Reacciones absolutamente, creo que casi de locura. Y bueno, llega en un momento muy, muy complicado, muy delicado, por el hecho de que es un club que está en elecciones y vive un poco en crisis, pero máxima expectación por la vuelta de Mourinho a Benfica 25 años después. Quiero preguntarte, ya que se ha parado el país, yo creo que desde aquí, desde España, le veíamos prácticamente un camino único, muy poquitas posibilidades a Mourinho de estar en un banquillo, y casi le veíamos en la selección. Es cierto que Roberto Martínez, nuestro Roberto, había ganado precisamente la UEFA Nations League y eso le cerraba un poco el paso, pero no sé si ha sorprendido tanto en Portugal la llegada de Mourinho a Benfica.
El mismo Mourinho ayer al aterrizar en Portugal dijo que él pensaba volver a Portugal para la selección, y si Portugal, o sea, ahora estamos con el recuerdo de Portugal haber ganado la Nations League, pero en marzo, cuando Roberto pierde en Dinamarca, ha estado con pie y medio fuera y Mourinho con pie y medio de dentro. O sea, lo normal hubiese sido volver para la selección, pero Portugal gana la Nations League, esa puerta se cierra, y en las últimas semanas ya parecía muy evidente que cuando Bruno Lage fuese despedido, que parecía una cuestión de tiempo, iba a entrar Mourinho, porque el rumor del Benfica siempre ha estado ahí en los últimos años, porque el director deportivo es Mario Branco, que era el director deportivo que Mourinho tenía en Fenerbahce, así que no ha sorprendido, y cuando Benfica pierde con Qarabag el martes, pues ya era muy muy evidente que iba a ser Mourinho, así que no ha sido una gran sorpresa. ¿Ilusión en el aficionado del Benfica? Creo que un poco de división, más que ilusión, porque creo que hay gente que se ilusiona por el perfil, por un poco el discurso que trae, el carisma, pero creo que la gente, aunque se perdone, entre comillas, los últimos años, la manera como se fue marchando de diferentes proyectos, creo que lo que ha estado muy marcado para la gente es que este verano Benfica juega contra Fenerbahce en el playoff de la Champions, y Benfica es muy superior en la vuelta en Lisboa, es un 1-0, que pueden haber sido 3-4, y Benfica estaba jugando mal, no le ganaba de manera contundente a nadie, y lo hace contra el Fenerbahce, y la gente ahí se quedó un poco con un mal sabor de boca, porque ahora, un mes o menos después, Benfica ficha a ese entrenador que se vio muy superado en Daluz hace unas semanas, así que creo que un poco de división, que también evidencia la gran división que hay entre la afición cuando estamos a pocas semanas de unas elecciones que van a ser muy, muy disputadas, y con Rui Costa, el presidente, tremendamente cuestionado y criticado. Gracias, Pedro Barata, por pasarte en este Buenas Noches y Buenos Goles. Un abrazo, chao. Borja, lo de Mourinho. Sí, bueno, es que además tiene anécdota lo que nos estaba contando el compañero, y es que cuando hay esa eliminatoria Fenerbahce-Benfica, Mourinho estaba pidiendo fichajes, ya sabemos cómo es Mou, digamos a nivel público presionando al club, y uno de los que pide es Aktürkoğlu, jugador del Benfica, y él pide ese fichaje. Bueno, el Fenerbahce es eliminado en el playoff con gol de Aktürkoğlu, que es el que elimina y el que acaba provocando la destitución de Mourinho, que cuando le echan, 2 días después, se va a Fenerbahce, Aktürkoğlu. O sea, para que veamos un poco también cómo ha funcionado todo este asunto. Le sale todo de cara. Yo, es verdad que estoy de acuerdo en que en Benfica, sobre todo con un Sporting que ha sido dominante los últimos años, la exigencia es mayor. Ese empate con Santa Clara, que es un equipo que evidentemente es de un nivel medio-bajo, le cuestiona la derrota con Qarabag cuando vas ganando 2-0, ya calma la paciencia, pero tampoco eran unos resultados alarmantes de Benfica o una situación tan extravagante. A mí me ha sorprendido, es cierto que sí que iba a estar bajo lupa Bruno Lage, pero esta decisión es importante, y tú lo decías, para mí Mourinho, después de salir de Fenerbahce, yo en mi cabeza estaba más en Liga Árabe o en ligas de este tipo que en volver a una liga portuguesa que no es de las 5 grandes, pero que evidentemente el peso histórico del Benfica es enorme. Sí, pero precisamente por eso yo creo que a Mourinho, que es cierto que quizás un entrenador que no se ha actualizado tanto, ¿no?, como el resto, que parece que se ha quedado anclado un poco en su idea, y que en este fútbol moderno todos limitaron, digamos que se volvió todo más físico y ya no le vale o no le estaba sirviendo en los últimos años. Quizá esto pueda ser uno de esos últimos bailes, ¿no?, que le active. A mí escucharle, la verdad que sí que me ha dado sensación de que el hombre ve que está ante una de las oportunidades de una de sus últimas grandes oportunidades, ¿no? Entonces quizá pueda casar en este proyecto de un Benfica ya desestructurado, que vuelve alguien con mucho carisma, que logra enchufar al equipo. Yo siempre he pensado que Mourinho es un entrenador también, pues eso, ¿no?, para 1 o 2 temporadas, porque su método agota. Así que oye, igual es de estas rarezas que vuelve a casa, que todo coincide, que logra enchufar a los jugadores y sale un año interesante, ¿no?, para ambas partes. Luco, ¿qué te parece lo de Mourinho?
De los entrenadores que había en el mercado era, si no el mejor, del top 3 de mejores entrenadores que ahora mismo había en el mercado y que podría asumir Benfica, ¿no? Yo creo que el proyecto de Benfica no ha comenzado bien desde el principio. Creo que ha fichado bien. La verdad es que creo que ha fichado bien. Es más, en ese partido de Champions contra el Karabakh que pierde, marca Enzo Barrenechea, que para mí la gente decía que era un fichaje caro y creo que le va a salir bastante barato. Baratísimo. Sí, baratísimo. Lo de Enzo Barrenechea a Benfica. Y bueno, a ver, realmente me pillas y no sé cuánto tiempo ha firmado Mourinho. 2027. Claro, entonces, 2 temporadas. Bueno, 2 temporadas. Entiendo que habrá llegado a un acuerdo que si se tiene que rescindir solo cobrará la primera temporada, pero eso es suposición, no es información. Entonces yo creo que era una situación bastante viable. ¿Por qué? Porque Benfica necesita un entrenador. Mourinho acaba de salir de Fenerbahce y, como tú dices, yo creo que él entendía que iba a costarle coger un buen proyecto. Aparece Benfica y Benfica tiene toda la sartén por el mango para ficharle. Oye, Mourinho, tú si vienes tiene que ser con nuestras condiciones. Mourinho, obviamente, si después de fracasar en el fútbol turco le viene Benfica, pues se tiene que tirar en plancha, ¿no? Así que por esa motivación tiene que salir bien. Yo solo digo una cosa y con esto acabo. Jornada 8, 28 de enero, jornada 8 de Champions, Benfica, Real Madrid. Así que aguante Mystery Mourinho. discípulo, se ha vuelto muy viral esa foto de Xabi Alonso al lado de Mou en el banquillo en la época del Madrid. Que aguante Mourinho. Va a ser un partido brutal. Totalmente. Chao, chicos. Chao, Irati Vidal. Chao, Luco Cortés. Chao, Nacho Lavarga. Chao. Adiós. Buenas noches. Chao. Un abrazo, buenas Gracias noches. a todos. Por cierto, que no se me olvide, ha marcado Ansu Fati. Ansu Fati con el Mónaco. Ha marcado en el 4-1 que le ha clavado el Brujas. Acabamos el programa con atletismo. El deporte es nuestro. Radio Marca.